¡Alerta! Helicóptero se precipita a tierra con 5 almas a bordo. Capturados. Machitos que golpearon a mujer en Antigua Guatemala. Ayudante de microbús y pasajera de 12 años vieron de frente a la muerte. Muy bonita, patoja malcriada con una pistola en la mochila. En el mundo, borracho desata su furia contra la mujer que juró amar para toda la vida. Y en los deportes, el Barça espera rival para la final de la Copa del Rey. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. Hoy iniciamos justamente con las imágenes de las noticias más impactantes de la jornada y entre ellas definitivamente la tragedia aérea que enluta al pueblo guatemalteco y al pueblo mexicano. Por ahora vamos a iniciar con el recuento de las tragedias aéreas más insólitas, más impactantes de los últimos años. Transportarse en cualquier aeronave ya no es tan seguro como aparenta ser. En ocasiones, viajar es sinónimo de peligro, porque una emergencia en el cielo se convierte en tragedia en el suelo. Guatemala guarda fechas importantes sobre acontecimientos aéreos. En los últimos 3 casos, las víctimas han salido con vida. El 9 de julio de 2016, un helicóptero que pretendía aterrizar en una finca cayó en el lago de Atitlán en Sololá. El piloto y 4 tripulantes resultaron ilesos. El motor de la aeronave perdió potencia y ello originó el desplome. El 25 de agosto de 2016, otro helicóptero protagonizó un accidente al norte del país. Los tripulantes eran agentes policiales, quienes efectuaban un operativo supuestamente junto a otro helicóptero cuando cayó en un área boscoso de la Tinta Alta Verapaz. Y el último caso fue protagonizado por una avioneta que cayó en un predio de vehículos en la zona 9 capitalina. 3 personas resultaron heridas, entre ellas una mujer originaria de Estados Unidos. Su destino eran las playas de Monterrico. Sin embargo, se supo que fallas mecánicas habrían sido la causa por la que el piloto perdió el control y cayó. Pero si hablamos de accidentes aéreos que han dejado muertos, heridos e importantes pérdidas materiales, recordamos las tragedias ocurridas fuera de nuestras fronteras. ¿Quién no recordará aquel hecho del 29 de noviembre del 2016 en Colombia, cuando un avión que transportaba al equipo brasileño del Chapecoense se precipitó en una zona boscosa de Medellín, dejando muertas a 71 personas y heridas de gravedad a otras 6? Asimismo, el 21 de diciembre de 2016, un Boeing 727 se precipitó a tierra en Colombia, apenas 3 minutos de haber despegado del aeropuerto de Puerto Carreño. En ese accidente murieron 5 personas y otra más resultó gravemente herida. Las tragedias aéreas de los últimos meses, definitivamente impactante y triste estas imágenes, pero hoy la historia se repite una vez más en nuestro país. Emergencia en el cielo y tragedia en el suelo. Un helicóptero se precipitó a tierra apenas 2 minutos después de haber despegado y lo hizo con 5 almas a bordo este día. Todo estaba listo para que el helicóptero con matrícula N245SE despegara de la pista. El piloto realizó las maniobras que establece el manual de vuelo. La pista es larga y no tenía obstáculos. El piloto pidió el informe de la velocidad del viento y su orientación. El capitán le comunica a la torre de control si lleva carga, pidió la latitud y cuáles serían las condiciones del clima para poder volar. El vuelo fue autorizado y todo parecía marchar conforme a lo establecido. Solicitó permiso para despegar y este fue concedido. No se sabe cuáles eran las razones del viaje, pero de seguro los 4 tripulantes nunca imaginaron
que habían abordado el vuelo de la muerte. Minuto y medio más tarde, el helicóptero reportó fallas a la torre de control. 30 segundos después, impactó contra la cinta asfáltica de la terminal aérea. Aunque la latitud no era alta, fue suficiente para que la nave se destrozara por completo. Los 4 viajeros murieron de manera instantánea. Algunos testigos aseguraron haber observado el momento que la nave de color amarillo daba vueltas por el cielo hasta que impactó contra el suelo. Los socorristas llegaron de inmediato a la pista y sofocaron cualquier conato de incendio que amenazara con una explosión. Las autoridades no permitieron el acceso de los medios de comunicación al lugar donde el helicóptero se precipitó a tierra, pero desde lejos se podía observar la tragedia. Ahora todo queda en manos de las autoridades, que deben establecer si la nave se accidentó por fallas mecánicas y si realmente recibió el servicio mecánico que debía de recibir. Después de este accidente, las autoridades de Aeronáutica Civil ofrecieron una conferencia de prensa para aclarar las dudas acerca de esta tragedia. Tras la tragedia ocurrida este día en la pista principal del Aeropuerto Internacional Aurora, el responsable de la Dirección de Aeronáutica Civil dio a conocer que las causas del desplome del helicóptero aún se desconocen, pero dio a conocer detalles de lo ocurrido. Sospechamos que fue una falla de motor por el tipo de accidente, y la experiencia pues nos indica de que el helicóptero pudo haberse enrollado, como le decimos, para poder cuando impactó con esto. Se solicitó la colaboración de los bomberos municipales. Los bomberos del aeropuerto La Aurora estuvieron prestos para atacar el percance. También el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Vida y la Fiscalía que está instalada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se convocó a la PNC y a todos los entes de investigación que tienen que participar según lo mandan los protocolos en un accidente en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Desde hace 15 años no ocurría una tragedia en las instalaciones del Aeropuerto Internacional. Ante el impacto contra el suelo de la aeronave, las hélices causaron serios daños a la pista de la terminal. Triste y definitivamente lamentable lo ocurrido este día en nuestro país. ¿Quiénes eran las víctimas y por qué viajaban en ese helicóptero? En la siguiente nota respondemos a esas preguntas. El piloto aviador era de nacionalidad guatemalteca y fue identificado como Daniel Castillo. Los tripulantes eran los hermanos empresarios Julio, Ramón y Leticia, de apellido Velasco, originarios de México. En la conferencia de prensa, el director de Aeronáutica Civil, Carlos Velázquez, resaltó que los pasajeros volaban rumbo a Zacapa, departamento donde pretendían hacer negocios. Asimismo, informó que el piloto no reportó a la base de controles que la aeronave tuviera algún tipo de fallas mecánicas. De momento, el cuerpo de los 3 ciudadanos mexicanos permanece en el INACIF mientras inicia el proceso de repatriación a su país. Todo un proceso definitivamente que está a cargo ahora de las autoridades guatemaltecas y por supuesto en coordinación con las autoridades mexicanas. Pablo, buenas noches. Triste tener que iniciar nuestra misión de esta forma, sin embargo es la realidad, es lo que ocurre en nuestro país. Este día se está hablando entonces, como lo indicaban las autoridades de Aeronáutica Civil, de una falla mecánica. Estamos hablando del fallecimiento de 4 personas. Así es, Alan, lamentable información de verdad, tener que iniciar nuestra emisión con estas tristes noticias. Y vamos a continuar con el tema porque obviamente la pista del aeropuerto permaneció cerrada por varias horas. Algunos vuelos se retrasaron en salir, otros tuvieron que ser desviados. Tras el accidente, el Aeropuerto Internacional La Aurora permaneció cerrado durante 6 horas y se siguió de cerca el protocolo de seguridad establecido a nivel internacional. Aeronáutica Civil desvió varios vuelos a países vecinos mientras se retomaba el control de la situación, específicamente a El Salvador, Tapachula y Chiapas, México. Los vuelos que aterrizaron en El Salvador fueron Delta 904, proveniente de Dallas, Estados Unidos; Aeroméxico 670, proveniente de la Ciudad de México; América 320, proveniente de la Ciudad de Panamá; Avianca 334, de Costa Rica; Avianca 332, proveniente de Honduras. El vuelo que aterrizó en Tapachula fue Volaris 211, proveniente de Cancún, México.
Bien, la invitación es que continúe en sintonía de Canal 13 porque vamos a ir a la pausa en este momento, Pablo, pero al volver vamos a continuar con este tema. Así es, vamos a continuar con esta cobertura. Tenemos un enlace, varios enlaces, mucha comunicación, todo lo que ha arrojado esta lamentable noticia que se suscitó por ahí del mediodía de este día. Aquí en T13 Noticias estaremos ampliando toda la información, eso al volver. Por supuesto, entre eso vamos a tener la postura de las autoridades mexicanas acreditadas en nuestro país y más adelante también vamos a tener otro caso insólito, ya cambiando de tema, Pablo. Se trata de un video que circuló a través de las redes sociales de dos hombres asaltando y golpeando de una manera brutal a una mujer allá en la Antigua Guatemala. Afortunadamente, horas más tarde se reporta la captura de estas dos personas. Así es, todo esto y más al volver aquí en T13 Noticias. No se vayan, enseguida regresamos. Lo dejamos ahora con noticias históricas. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que somos T13 Noticias y trabajamos para usted. El tema de la jornada definitivamente es el luto que se vive a nivel nacional y por supuesto a nivel del pueblo mexicano debido a la tragedia aérea que ha acabado con 4 vidas esta mañana al filo del mediodía, para ser exactos, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Un helicóptero se precipita a tierra según las autoridades de Aeronáutica Civil debido a fallas mecánicas y se pierden estas 4 vidas, un guatemalteco y 3 personas de origen mexicano. En este momento hacemos contacto vía telefónica con el licenciado Eduardo Buenrostro, quien es jefe de consular de la Embajada de México acreditada en nuestro país. Licenciado Buenrostro, buenas noches y por supuesto a través de T13 Noticias manifestamos nuestras condolencias para el pueblo mexicano. Señor Alfaro, le agradecemos mucho la oportunidad. Igualmente nosotros hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia del piloto guatemalteco Edgardo Daniel Castillo Vázquez. Muchísimas gracias, licenciado Buenrostro. Hay muchas preguntas definitivamente que surgen en torno a esta tragedia. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Cuál es el proceso ahora de repatriación de los cuerpos de estas personas para que sean llevadas a su país de origen, obviamente con sus familiares, y que les puedan ofrecer cristiana sepultura? Sí, bueno, una vez que el Ministerio Público guatemalteco terminó sus pesquisas que realizaron en el lugar de accidente, los cuerpos fueron llevados al INACIF. Una vez que en el INACIF normalmente tienen que realizarse por cuestiones legales autopsias a los cuerpos. Una vez terminadas estas necropsias, estos son entregados ya finalmente a una funeraria, quienes van a tener al mismo tiempo que realizar otros series de trámites para tener documentos que en un momento determinado posibiliten la posibilidad de poder trasladar los cuerpos, los restos mortales de los fallecidos hacia nuestro país, hacia México. Quiero comentarle que normalmente depende mucho también de lo que decida la familia, si desea conservar los cuerpos tal como están o si estos deben de ser incinerados. Estas son cuestiones ya privados que pertenecen a la familia, quienes en esos momentos ya estarán en Guatemala a fin de poder pues enfrentar esta terrible tragedia que enluta a la familia mexicana y a la familia guatemalteca. Definitivamente muy triste para ambos países esta tragedia, por supuesto, esto no se prevé y habrá que esperar también el resultado, por supuesto, de las investigaciones que realizan las autoridades guatemaltecas. ¿Quiénes eran estas personas, licenciado Buenrostro? ¿Ya tienen conocimiento? ¿Ustedes qué hacían en el país? ¿Han tenido comunicación con la familia ya a esta hora de la noche? Sí, por supuesto. Son empresarios mexicanos que se estaban trasladando a Guatemala a fin de pues cerrar negocios entre empresas guatemaltecas y empresas mexicanas. Eso es lo que sabemos, de empresarios mexicanos del estado de Jalisco, en México, particularmente de la ciudad de Guadalajara. Ellos tenían como destino aquí en la República de Guatemala ir hacia la región de Zacapa, donde se localizan unas minas. Ellos son empresarios del sector minero.
Perfecto, licenciado Buenrostro, antes de finalizar el contacto quisiera hacerle una última pregunta. En estos casos, la Embajada de México acreditada en nuestro país, ¿cómo actúa en cuanto a las recomendaciones para los mexicanos que viajan principalmente vía aérea hacia territorio guatemalteco? Sí, bueno, lo que nosotros recomendamos a nuestros nacionales es de que estén atentos a todas las recomendaciones que el INGUAT, el Instituto Guatemalteco de Turismo, normalmente publica en su página electrónica, en la que da consejos a la mayoría de los turistas que visitan este bello país. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con una guía que le llamamos Guía del Viajero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde con base en las recomendaciones del mismo INGUAT, de las mismas autoridades guatemaltecas, nosotros se los hacemos de su conocimiento a fin de que puedan venir a Guatemala, ya sea con fines recreativos o comerciales, como este era el caso. Licenciado Buenrostro, sabemos de que se trata de momentos difíciles para el pueblo mexicano, también como por supuesto para nosotros guatemaltecos por esta pérdida irreparable, 4 vidas perdidas sin importar, aquí no estamos hablando de nacionalidades, definitivamente es triste hablar de 4 personas fallecidas y por supuesto le agradecemos pese a que su apretada agenda que haya atendido esta llamada para T13 Noticias. Con mucho gusto para usted, señor Alfaro, y para su amable audiencia. Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado Buenrostro, entonces jefe de la sección consular de la Embajada de México acreditada en nuestro país. Nosotros continuamos con esta cobertura y tal y como lo indicábamos antes de ir a la pausa, debido a esta tragedia aérea en el Aeropuerto Internacional La Aurora, muchos vuelos se retrasaron. Sin embargo, y afortunadamente, parece que todo ha vuelto ya a la normalidad en cuanto al tránsito aéreo en esta terminal aérea tan importante para nuestro país. Y quien tiene los detalles a esta hora de la noche, nuestro compañero Carlos Andrino. Así que Carlos, buenas noches, adelante con su reporte, lo escuchamos. ¿Qué tal, Alan? Buenas noches, tenemos información importante para T13 Noticias. Quiero comentarles que me encuentro en estos momentos de la unidad móvil, dando a conocer detalles en cuanto al Aeropuerto Internacional La Aurora, el cual, según se comunica por parte de autoridades de Aeronáutica Civil, es de que ya se encuentra nuevamente habilitado, tomando en cuenta que habían sido desviados todos los vuelos que venían del extranjero hacia Guatemala, hacia países como El Salvador y México. Esto a consecuencia de la tragedia aérea, la cual cobró la vida de 4 personas que viajaban en un helicóptero y luego este se desplomó sobre la pista del aeropuerto, generando en este caso el bloqueo de la misma. Según se dio a conocer, el Ministerio Público, luego de varias horas de trabajo en la pista, pues logró proceder al traslado de los cadáveres hacia la morgue del INASIF en la zona 3. Asimismo, posteriormente, trabajadores del aeropuerto efectuaron trabajos de limpieza, esto para recoger los escombros, asimismo como la gasolina, la cual se había quedado dispersa sobre la pista aérea, lo cual no permitía en este caso entonces, por motivos también de seguridad, de que los vuelos comerciales aterrizaran aquí en el país. Sin embargo, según se dio a conocer, entonces ya han quedado nuevamente habilitados para que continúen con normalidad. Y según se comenta por parte de autoridades, que en el caso de las personas que viajaron a otros países como Salvador y México, porque fueron desviados sus vuelos, tienen ellos que coordinar en este caso con las aerolíneas para determinar a qué hora les devuelven a programar nuevamente su vuelo para finalmente llegar hasta Guatemala. Entonces, confirmado queda ya que esta noche se habilita nuevamente el aeropuerto luego de la tragedia de esta tarde que cobró la vida, como comentaba anteriormente, de 4 personas que viajaban a bordo de un helicóptero luego de que este se desplomara sobre la pista, aparentemente por desperfectos mecánicos. Alan, mi reporte, vuelvo contigo al estudio principal. Adelante, compañero, muy buena noche. Buenas noches, Carlos. Afortunadamente, como lo indicábamos, pues ya se retoman labores en el Aeropuerto Internacional Aurora, una terminal aérea importante para nuestro país y por supuesto para la economía nacional. Vamos a continuar con la actualización de la información de último minuto. Ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Él está ubicado en la zona 3 capitalina, específicamente en el INASIF, para ampliar el tema de esta cobertura. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con su reporte. Pablo, compañeros televidentes, buenas noches. Nosotros nos encontramos acá en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INASIF, en la morgue central, en la zona 3 capitalina, lugar a donde han sido trasladados los cuerpos de las 4 personas que perdieron la vida en el accidente aéreo que se suscita en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Autoridades de INASIF, por medio de su portavoz Roberto Garza, confirmaron que el cuerpo de Daniel Castillo, quien era el piloto del helicóptero, y los tripulantes Julio Velasco, Ramón Velasco y Leticia Velasco ingresaron a morgue central aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos. Debido a la cantidad de trabajo acumulado que se tiene acá en INASIF,
Se tiene previsto que los cuerpos sean entregados a partir del día de mañana, antes del mediodía, según estimaciones realizadas por INASIF. También es importante comentarles, compañeros, que ya palabras del portavoz de INASIF indicó que ya la Embajada acreditada de México en nuestro país ha tenido los acercamientos, esto con la finalidad de poder agilizar la necropsia correspondiente, la cual se estará realizando a las 4 personas que han perdido la vida en este lamentable incidente aéreo que se ha producido en el Aeropuerto Internacional Aurora aproximadamente a horas del mediodía. Es la información que se puede actualizar desde acá de Morgue Central. Retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Juan Pablo, por esta información desde la zona 3 capitalina, ubicado en el INASIF. Muchísimas gracias por ampliar esta información y además por actualizar este tema tan importante. Alan, de esta manera vamos culminando la noticia que ha acaparado la atención en este día. Triste, definitivamente, Pablo, hay que decirlo, 3 mexicanos y un guatemalteco que perdieron la vida en esta tragedia aérea. Me imagino yo, en cuestión de segundos, momentos de mucho terror, escalofriantes definitivamente. Información también importante que vale la pena resaltar después de la comunicación que tuvimos, Pablo, con el licenciado Eduardo Buenrostro, quien es jefe de la sección consular de la Embajada de México acreditada en nuestro país, que ofrece esos otros detalles que todavía no teníamos claros. Se trataba entonces de empresarios que habían llegado desde Guadalajara, según las autoridades, y su objetivo era llegar a Zacapa con el objetivo de finalizar o de cerrar un negocio. Ellos se dedicaban específicamente, empresarios dedicados a la extracción minera. Desconocemos, por supuesto, realmente sobre qué era el negocio, en qué área específica. Lo importante es de que se trataba de empresarios que venían a nuestro país desde Guadalajara con el objetivo de cerrar un negocio, con, por supuesto, también, me imagino yo, empresarios guatemaltecos, y por supuesto al tratarse de extracción minera, pero también se vincula al Estado guatemalteco. Así es, además esperaba que estas personas, como bien lo dices, invirtieran en Guatemala, estaban girando la mirada hacia nuestro país para también realizar negocios e inversiones. Lamentablemente todo terminó en una tragedia. Dato importante también que nos mencionaba el licenciado Buenrostro es que los familiares de estas personas ya se encuentran en territorio guatemalteco. Sin embargo, tienen que esperar los trámites de rigor, en este caso que el INASIF finalice con las necropsias respectivas, que el Ministerio Público tenga todos los datos que pueda obtener antes de poder continuar con esta investigación y así poder entregarle entonces los 3 cuerpos, los 3 cadáveres a sus familiares, que seguramente van a ser repatriados a su país de origen, donde van a recibir cristiana sepultura. Así es, espera que esto sea mañana. Por supuesto, aquí en T13 Noticias estaremos ampliando y dándole seguimiento a esta información. Bien, por ahora vamos a pasar a otro tema que también se trata de uno de nuestros titulares y también es un tema que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo a través de las redes sociales. Se trata de 2 hombres que se creyeron muy machitos aparentemente y agredieron a una mujer en la Antigua Guatemala. Nunca contaron con que estaban siendo captados por una cámara de vigilancia y ese video en particular fue determinante para su captura horas más tarde. ¿Cuántos no nos hemos abstenido de portar joyas onerosas y exorbitantes cantidades de dinero por el miedo latente de convertirse en presa de los asaltantes? ¿O quienes no han pensado que al salir de casa es mejor guardarse bien el celular y el dinerito en lugares donde los asaltantes no imaginan que escondemos los billetes o el celular? Es cierto, y si a ninguna persona no le ha ocurrido, de seguro tendrá un amigo que ha vivido una situación similar. Los niveles de inseguridad en nuestro país son alarmantes y algunos guatemaltecos han optado tomar la justicia en sus manos al no obtener respuesta de las autoridades. Pero enfoquémonos en un caso excepcional que encontramos en la red. Sabemos que a diario ocurren decenas de asaltos que quedan en su mayoría impunes. En Antigua Guatemala ocurrió uno de estos y todo quedó grabado por una cámara de seguridad. El video lo obtuvimos de la red después que se viralizara. Ponga mucha atención porque es corto, pero es impactante. Una mujer posiblemente extranjera camina por las calles empedradas de la Antigua Guatemala. De seguro quiere llevarse de vuelta a su país un buen recuerdo de Guatemala. De pronto, 2 hombres en una motocicleta aparecen a cuadro. Uno de ellos con capuchón y portando un arma de fuego. El asaltante salta de la motocicleta antes que su cómplice se pueda detener. Se acerca a su víctima y antes de robarle sus pertenencias, la agrede en varias ocasiones. La víctima intenta huir, pero el sujeto la corre y la toma por el cabello. El video fue subido al internet de inmediato y mostrado a la Policía Nacional Civil,
Las autoridades iniciaron con un operativo relámpago que dejó resultados efectivos. La PNC logró detener a los supuestos delincuentes a bordo de una motocicleta con placas alteradas y portando una pistola de gas. Fueron identificados como Gunter Renato Barrio García, de 26 años, y Marvin Ramírez Santos, de 18. Ambos tienen antecedentes por el delito de robo. Los dos fueron enviados a la cárcel y la turista de seguro tendrá muchas ganas de regresar a su país lo antes posible, con un mal recuerdo. Esperamos a estos sujetos les caiga todo el peso de la ley. Continuando con más información, la falta de maestros en escuelas se extiende hasta Totonicapán. Padres de familia de la Escuela Nacional Centroamericana de Momostenango se reunieron con autoridades de la Dirección Departamental de Educación para buscar soluciones al problema. Informaron que 250 alumnos se encuentran sin recibir clases. Actualmente las aulas están sobrepobladas y el poco personal que labora no se da abasto. Los responsables de la Dirección Departamental indicaron a los padres que el proceso para enviar a maestros ya está en marcha y que esperan a más tardar para el lunes que el personal esté ya en el establecimiento. Así que con esta información vamos a una nueva pausa. Lo invitamos para que siga en sintonía de T13 Noticias. Enseguida regresamos con más información. Estamos de regreso y continuamos con más información. Recuerde que somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Se trata de la historia de una niña de apenas 12 años que resultó herida de bala este día después de que sicarios atacaran al piloto de un microbús, esto en la zona 5 de la ciudad capital. La niña se dirigía a la escuela y terminó en la emergencia de un hospital. Los sicarios viajaban como pasajeros en un microbús que circulaba por el Campo Marte en la zona 5 capitalina. Intentaron matar al piloto, pero su plan fracasó. Uno de ellos disparó contra el ayudante Mario Enrique Morales López, de 21 años, y las balas también alcanzaron a una niña de 12 años que caminaba junto a su progenitora a su centro educativo. El piloto aseguró que el ataque se originó porque no ha pagado la extorsión. Semanalmente deben cancelar a 2 grupos de pandilleros y que ello provoca que se retrasen en uno de los pagos. Tanto el ayudante como la menor fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el mismo contexto, decenas de vecinos de las colonias Betania, El Amparo, Zaquerti y 4 de Febrero en la zona 7 de la ciudad capital por más de una semana han vivido un calvario por el servicio irregular de autobuses de las rutas 36 y 37. Esto después de los ataques armados donde han perdido la vida varios pilotos, ayudantes y pasajeros acosados por las bandas de extorsionistas. Los usuarios se ven afectados en su economía también porque deben pagar hasta 5 veces más para trasladarse a su lugar de trabajo o estudio. Mucha atención porque una fuga de agua fue detectada desde el pasado lunes en una de las tuberías ubicada en un sector de la calzada San Juan. En busca de solucionar este problema, las autoridades de la comuna capitalina hicieron una excavación de 7 metros de profundidad y con el objetivo de reparar la tubería dañada. Los vecinos de las zonas 11, 7 y 19 de la ciudad capital se están viendo afectados por el corte del suministro de agua potable y el trabajo, por supuesto, también está provocando una fuerte carga vehicular, sobre todo en horas de la mañana, a pesar de que las autoridades de tránsito habilitaron un carril reversible. Al final de la jornada, finalmente se logró la reparación del área afectada y con esto el vital líquido regresó a los hogares. Estamos de regreso y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. En el departamento de Huehuetenango, una estudiante pretendía hacer una broma, terminó siendo expulsada del centro educativo. Un insólito caso se dio en Huehuetenango. Una estudiante de un centro educativo publicó en sus redes sociales una fotografía con la que logró llamar la atención y, por supuesto, alarmar a la sociedad guatemalteca. Resulta que la adolescente presumía de un arma de fuego y una caja de municiones dentro de su mochila. En la imagen se logra leer: "Todo está listo". Autoridades del colegio tomaron medidas urgentes, suspendiendo las clases hasta nuevo aviso, e indicaron que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar qué pretendía hacer la estudiante. Quiero argumentar que sí, en efecto, es una publicación realizada por una alumna del establecimiento, bueno, exalumna en este momento, pero que en ningún momento fue tomada, ni dentro del colegio, que tampoco acá se le encontró la mochila con el arma. Sobre este caso se pronunció el ministro de Educación y dijo lo siguiente. La señora madre de la niña
se apersonó al centro educativo, confirmó que el arma era de ella y que pues obviamente era una situación que no era de temer, era una broma, según se indicó, algo que nosotros pues no consideramos que sea de dimensiones obviamente menores, y pues ella, antes que se le administrara la sanción correspondiente, que era la expulsión, pues ella tomó la decisión de llevar